Bueno, buenos días. Acá desde el Ministerio de Trabajo de Nación, Daniel Helvig, director de enlace, con el equipo de la dirección, con Daniel Contartese. Vamos a empezar hoy la primera clase del módulo de Mundo de Trabajo de la capacitación para agentes y agentes de oficinas de empleo que estamos brindando conjuntamente el Ministerio de Trabajo y UNTREF. En este programa de estudios, digamos, vamos a tener como dos clases que son contextuales, que son la de un poco adentrarnos en el mundo del trabajo, la clase 1, y luego la clase 2, donde vamos a tratar algo de servicios de empleo de manera general, digamos, vamos a estudiar un poco de manera teórica lo que son los servicios de empleo. Y bueno, le damos la bienvenida a todos y a todas. Yo lo voy a presentar a Daniel. Daniel es analista de la Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales, docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de la UBA, coordinador del Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo del Instituto de Ciencias Sociales del Trabajo y Acción Sindical de la UNTREF, Fundación WOCRA. Y también agrego yo a su currículum, que es alguien que está muy acostumbrado, con muchos años de trayectoria, de observar acá desde el Ministerio los datos, digamos, del mundo del trabajo y de reflexionar sobre eso. Tu profesión de base es colega sociólogo para todos los colegas que estamos acá. Así que, bueno, esperamos que, la verdad que lo que esperamos es que disfruten de esta clase y principalmente de este curso que damos inicio hoy. Daniel, adelante. Bueno, en primer lugar, bueno, muchas gracias, Daniel Helvig, por la invitación a participar de esta clase. Digamos, para nosotros, desde la Dirección de Estadísticas y Estudios Laborales, es muy importante siempre mostrar los contenidos que genera la dirección, digamos, y contarles un poquito qué herramientas después ustedes tienen para trabajar en sus específicos lugares de trabajo. Bueno, en primer lugar, bueno, en el programa hablaban de clase magistral, y bueno, es muy fuerte eso de clase magistral. Lo de magistral lo vamos a dejar para después, ustedes dirán si fue magistral o no, pero bueno, va a ser una clase por lo menos. ¿Cuáles serían los objetivos de la clase de hoy? Por un lado, que conozcan las distintas metodologías para realizar análisis de la situación laboral de Argentina o de cualquier otro país. Y, digamos, y también relacionado con eso, analizar cuáles son las distintas fuentes que existen para hacer este tipo de análisis, intentar conocer cada una, para qué sirven, cuáles son sus ventajas y desventajas. Y la de última, digamos, la más importante, y ojalá pueda ser así, digamos, descubrir, digamos, que les permita a ustedes esta clase descubrir en sus tareas cotidianas elementos que puedan utilizar para elaborar sus propias estadísticas, para elaborar sus propias evaluaciones en las oficinas. Bueno, yo tengo una presentación que vamos a poner para que ustedes puedan ir acompañando mi clase. Bueno, primero vamos a hablar del tema central que nos compete, que es el trabajo, ¿no? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es este proceso, digamos, que se desarrolla, que desarrollan las personas, que tienen que ver con la naturaleza? Este proceso que es, de alguna manera, histórico, porque depende de la evolución de la sociedad en general, de la economía en general, que influye en todos los aspectos de la condición humana, que es también una forma de organización de la sociedad, pero que hay que tener en cuenta
que la orientación de cuál es el trabajo, de cuán importante es el trabajo, de las características que tiene este trabajo, lo tiene la política, lo tiene el Estado, ¿no? Y esto es una cuestión muy, muy importante, porque la generación de riqueza es una condición necesaria, pero no suficiente para generar empleo. Entonces, cómo se desarrolle, por ejemplo, la economía, nos va a permitir observar también cómo se desarrolla el empleo, qué características tienen, cómo es el crecimiento o no del empleo. ¿Puedes pasar la próxima? Y acá puse una frase de un librito que estoy leyendo ahora, que me parece que, digamos, es importante para tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Esta frase dice: en general preferimos creer que somos los sujetos activos de nuestras victorias, pero solo los objetos pasivos de nuestras derrotas. Triunfamos, pero no somos realmente nosotros quienes fracasamos. Nos arruinan unas fuerzas que están fuera de nuestro control. Yo lo traje a colación esta frase porque me parece muy importante tener en cuenta que el trabajo en general es un trabajo social. Digamos que para hacer cualquier cosa que hacemos, cualquier actividad humana, digamos, tenemos una relación con otros. En este momento, digamos, estamos conectados a través de la web, digamos, yo estoy apoyado en una mesa que alguien fabricó, hay una cámara que alguien fabricó, digamos, todas estas elaboraciones que vamos a tratar hoy las generaron otras personas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, digamos, y es muy importante no olvidarlo, que el trabajo es una relación social por sobre todas las cosas. Y para analizar, digamos, el tema del trabajo, digamos, hay también una cuestión polémica, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno analiza la situación laboral del país, se usa un concepto que lo usamos todos, que yo voy a repetir mucho en esta presentación, que es el de mercado de trabajo. Pero esa definición de mercado de trabajo tiene una connotación muy fuerte, porque en realidad fue generado por un economista allá por alrededor de 1900, Alfred Marshall, un economista neoclásico, que emparentaba el mercado del trabajo con el mercado de bienes. Y entonces, mirando la próxima diapositiva, podemos ver lo siguiente. Nosotros tenemos, como ven, en los distintos ejes, perdón, y espero que no se asusten con esto, digamos, pero en los distintos ejes tenemos, por un lado, los precios, y por el otro lado, de las cantidades. Por ejemplo, si nosotros queremos fabricar bienes, ¿no? Si queremos fabricar mesas, ¿qué va a pasar? La oferta va a estar determinada por los precios. Se supone que a mayor precio, mayores fabricantes o mayor cantidad de mesas se van a fabricar porque el precio aumenta, ¿no? Entonces, como ven ustedes, digamos, la línea de oferta es positiva con respecto a los precios, ¿sí? Fabricamos más cantidad de mesas cuando los precios aumentan. En cambio, con la demanda sucede lo contrario. Vamos a comprar más productos, más mesas, más computadoras, más vasos, etc., cuanto los precios sean más bajos, ¿no? Y esto, según, digamos, esta teoría, digamos, va a ir variando, digamos, estas curvas de oferta y demanda, por supuesto, no son lineales, así es, estrictamente lineales, pero van a ir modificándose hasta encontrar un lugar de equilibrio, que es el punto en el cual se encuentran, y donde entonces vamos a tener
un precio de equilibrio, ¿sí?, que va a ser X, y una cantidad de equilibrio. Bueno, esta teoría lo que va a decir que nosotros podemos suplantar este mismo análisis por el análisis del mercado de trabajo. Entonces ahora lo que vamos a ver es en el eje de los precios, el salario real, que en realidad no es un valor intrínseco, sino que es el valor del salario nominal relacionado con los precios, es decir, es un indicador del poder adquisitivo de los salarios. Y en el otro eje, donde teníamos cantidad de mesas, cantidad de vasos, cantidad de lapiceras, cantidad de panes, etc., están las personas. ¿Sí? Entonces, y acá también habría un salario real de equilibrio, que sería ahí donde se encontrarían estas dos curvas, y una cantidad de equilibrio, donde, según estos teóricos, no habría desempleo, habría pleno empleo. Ahora, ¿cómo explicarían estos teóricos el desempleo? Bueno, supongamos que a alguien se le ocurre imponer un salario mínimo vital y móvil. Y una cosa que me olvidaba, este salario de equilibrio no tiene nada que ver con un salario que permita a los hogares, que permita a las personas mantenerse. Entonces, el salario mínimo vital y móvil estaría por arriba del salario de equilibrio, con lo cual, de acuerdo a esta teoría, como ven ustedes, habría desde el lado de la oferta una mayor oferta, es decir, mayor personas se volcarían al mercado de trabajo para conseguir, digamos, un trabajo, porque el salario es mayor. Y por el otro lado, los empresarios dirían, no, voy a contratar menos personas porque el salario está muy alto y voy a reemplazarlo de alguna manera para seguir con mi producción. Esta diferencia entre la cantidad mayor de personas que se presentan en el mercado de trabajo y la cantidad menor que se demanda, estaría explicada en esta diferencia la desocupación. Bueno, como ustedes seguramente deben estar pensando en este momento, por supuesto, las personas no son iguales que los bienes. Digamos, por un lado, las máquinas pueden estar, digamos, detenidas en el tiempo y no tienen ningún tipo de necesidad, ningún tipo de necesidad que satisfacer. En cambio, las personas no pueden dejar de participar del mercado de trabajo, ¿sí? Porque, digamos, supongamos al revés, que ese salario fuera... Sí, amigotes. Puede perdón, decía que si ese salario menor, de acuerdo a esta misma teoría, habría menos personas que se presentarían en el mercado de trabajo. Pero esto, por supuesto, no es así. Las personas no tienen otra manera de subsistencia que presentarse en el mercado de trabajo, sea cual fuere ese salario. ¿Sí? Y por otro lado, tampoco habría una posibilidad de cambio inmediato de mano de obra por persona. Perdón, de personas por de mano de obra por máquinas. ¿Sí? Digamos, esto sería prácticamente imposible. Digamos, ni siquiera los empresarios podrían hacer rápidamente este intercambio. Entonces, como ustedes ven, digamos, acá, en esta teoría, hay múltiples falacias, pero que se repiten permanentemente. Cada vez que hay una negociación sobre el salario mínimo vital y móvil, ustedes van a escuchar empresarios que dicen que si subimos
el salario mínimo vital y móvil, lo que va a pasar es que se va a generar menos empleo. Digamos, y esto, o que no va a haber, digamos, justamente que los empresarios no van a contratar personas. Digamos, esto permanentemente aparece en el discurso de muchos empresarios y muchos analistas. Y esto, por supuesto, no es así. Pero, diciendo esto y diciendo que, digamos, es mejor hablar de situación laboral que hablar de mercado de trabajo, a partir de ahora vamos a fingir demencia y vamos a hablar de mercado de trabajo. Entonces pasamos a algunas definiciones sobre el mercado de trabajo. Bueno, acá tenemos, digamos, la definición principal, que es la población económicamente activa, ¿no? Bueno, ¿qué es la población económicamente activa? Fácilmente, las personas que trabajan o que buscan trabajo, digamos, ¿no? Es de alguna manera la idea de actividad laboral con relación a la población en general. ¿Sí? Siempre hay una especie de selección, de alguna manera, en el mercado de trabajo. ¿De selección en qué sentido? Digamos, las políticas laborales, las leyes laborales, dicen, por ejemplo, desde qué edad es posible comenzar a trabajar y a qué edad es posible dejar de trabajar, ¿no? Eso es un proceso de selección que, por ejemplo, en nuestro país sabemos que hasta los 15 años es considerado trabajo infantil. Recién a los 16, 17 años está permitido el trabajo adolescente, aunque con el permiso de los padres. Y después de 18 a 59 años las mujeres, de 18 a 64 años los varones, podrían trabajar en nuestro país, ¿no? Y después estaría el sistema jubilatorio. Entonces, acá tenemos dos definiciones importantes que son similares pero no iguales, que es la de población en edad de trabajar, que serían esto que yo señalé recién, es decir, la edad mínima los 16 años y la edad máxima los 59 para las mujeres y los 64 para los varones, y la población económicamente activa, que no es el total de esa población, porque sí es la que desea, o que trabaja o desea trabajar, que es alrededor del 72,3% perdón, ahí está mal, de la población en edad de trabajar. ¿Sí? Y la población económicamente activa en la actualidad, en el tercer trimestre del 2022, tenemos algunas información más reciente, pero digamos, es solo para ejemplificar, son alrededor de 19 millones, ahí está también mal puesto el punto, son 19 millones de personas. Estaría bien que seamos 198. Ojalá sería 198.000, 19 millones de personas, 18 millones ocupados y 1.300.000 desocupados. Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces, la próxima definición es la población ocupada. Las definiciones que yo estoy señalando son definiciones que surgen de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué tomamos estas recomendaciones? Porque la idea también es que haya, por un lado, transparencia en la información que brindamos, por otra parte, que sea comparable internacionalmente. Digamos que nosotros cuando digamos que tenemos una determinada tasa de actividad, determinada tasa de desocupación, pueda ser comparable con la misma definición en otros países. Y además porque, bueno, esto se concuerda, digamos,
congresos que se hacen de estadígrafos del trabajo en la Organización Internacional del Trabajo, donde participan, digamos, especialistas tanto del lado empleador como desde los trabajadores como de los estados, ¿no? Entonces ellos concuerdan esas recomendaciones que seguimos, por lo menos en nuestro país. Entonces, ocupado sería una persona que trabajó por lo menos una hora de manera remunerada en la semana de referencia. Fíjense que puede parecer que es demasiado poco, pero es una definición que atiende a que el tema del laboral coincida con lo que se calcula en las cuentas nacionales, es decir, con el Producto Bruto, con el valor agregado, con los cálculos de consumo y demanda, etc. ¿Sí? La idea es que todo, de alguna manera, todas las cuentas nacionales con los datos referidos a la población ocupada, la población económicamente activa, cierren. También, digamos, son ocupados en esta definición los que trabajaron por lo menos 15 horas semanales, pero sin pago. Sí, son generalmente los llamados trabajadores familiares, sin remuneración. Es decir, son aquellas personas que trabajan, digamos, ligados digamos, que trabajan para los padres, que trabajan para algún pariente cercano, pero que no tiene remuneración. También es considerado ocupado aquel que no trabajó, pero mantiene el empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien pudo haber salido de vacaciones en la semana de referencia. Es decir, siempre se pregunta en la semana anterior a realizarse la encuesta. Uno podría no haber estado trabajando en ese momento, porque estaba de vacaciones, pero sí manteniendo el empleo, por supuesto, ¿no? O los suspendidos, las personas suspendidas, de por lo menos un mes, o de los de 1 a 3 meses que no hayan buscado activamente trabajo en la semana de referencia. Y las personas desocupadas, que son el otro componente de la población económicamente activa, son personas que no teniendo un trabajo lo buscan activamente. ¿Qué significa que lo buscan activamente? Bueno, que preguntaron, digamos, que hicieron consultas entre sus conocidos, que buscaron trabajo a través de a través de internet, a través de algún portal, que buscaron trabajo en las oficinas de empleo, que fueron a consultar a las oficinas de empleo también. Entonces, digamos, esa es la búsqueda activa. Ahora, esto es muy interesante del cuadrito que tenemos abajo, porque la búsqueda no es solo, digamos, no depende solo de los desocupados. También depende de los, digamos, también hay una búsqueda activa de parte de los ocupados. Y esto también genera, digamos, una especie de discriminación hacia los desocupados, o por lo menos no una discriminación estricta, pero sí, digamos, como una relegación, digamos, a las personas en la fila para conseguir trabajo. Es decir, por supuesto, hay como un estigma sobre el desocupado que hace que, digamos, se lo mire con cierta desconfianza. ¿Por qué está buscando trabajo? ¿Por qué no está empleado en ese momento? ¿No? Es una forma, de alguna manera, fácil y rápida de discriminar entre las personas que están demandando un empleo, ¿no? Y digamos, y ponerlos detrás de otros que ya están ocupados, que tienen, digamos, que tienen referencias actuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los dos, tanto los ocupados demandantes como los desocupados, ejercen presión sobre el mercado de trabajo. Fíjense que para la última onda, para el cuarto trimestre de 2022, mientras había un 6,3, si no me equivoco,
de tasa de desocupación, había 14,3 ocupados que buscaban empleo. Es decir, que la demanda sobre el mercado de trabajo no es ese 6 y pico que vemos de la tasa de desocupación, sino que es también los ocupados demandantes y que suman entonces más de 20% de demandantes de empleo. Perdón, es que son muchos más que en otro momento de nuestra historia reciente, ¿no? Y son más en los momentos, seguramente, son más en los momentos en que los salarios no alcanzan, digamos, donde digamos, el poder adquisitivo se reduce, entonces hace eso que justamente mayor cantidad de ocupados busquen un trabajo mejor, y entonces por eso también hay una digamos, una dificultad mayor para los desocupados para encontrar empleo. Es así, digamos, y sobre todo también incluso los llamados subocupados, que vamos a ver la definición ahora, pero que son aquellos que trabajan pocas horas, pero que demandan trabajar más, buscan otro trabajo para compensar ese ingreso que tienen, porque ese ingreso no les alcanza, ¿no? Entonces esto sucede generalmente, sobre todo en los momentos de mayor, digamos, de mayor crisis o de mayor caída del salario real, ¿no? Bueno, recién les decía que íbamos a ver qué eran los subocupados, y los subocupados son aquellos ocupados que trabajan menos de 35 horas y que buscan, además, digamos, que buscan otro empleo y además que están disponibles para trabajar, ¿sí? Y se dividen en subocupados demandantes, es decir, que algunos que son los que buscan activamente trabajar más horas, y no demandantes, que no buscan activamente, pero, acá hay también, siempre hay un pero, que podrían buscar en algún momento de justamente ver reducida su poder adquisitivo, el poder adquisitivo del hogar. Otra población importante para analizar es lo que se conoce por población económicamente inactiva, ¿no? Que es este conjunto de personas que, digamos, que no están ocupados y que tampoco buscan activamente empleo, ¿no? Y acá, digamos, hay dos definiciones de estos inactivos, en marginales y típicos. Digamos, los típicos son aquellos que además de ser inactivos no se presentarían, no estarían dispuestos a incorporarse al mercado de trabajo, ¿no? Supongamos, son los estudiantes que trabajan, que estudian, que sus estudios le demandan muchas horas y que no les queda tiempo para poder incorporarse al mercado de trabajo. También las amas de casa en los casos donde, bueno, quizás culturalmente hace que la mujer no salga a buscar trabajo porque se dedica al cuidado del hogar, o porque tiene imposibilidad también de salir a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar a los niños pequeños, porque no tienen, digamos, servicios de cuidado disponibles en sus barrios, o tienen que cuidar a adultos mayores y les es imposible enviarlos a algún lugar que los cuiden por ellos, etc. Y los marginales, que de alguna manera cumplen con las mismas condiciones que las anteriores, pero estarían dispuestos a incorporarse a la actividad laboral de presentarse la oportunidad. Y en este caso, más que inactivos marginales, o también se los puede definir como desocupados ocultos. Son personas que en realidad muchas veces dejaron
de buscar trabajo, perdón, porque hace tiempo que no trabajan y entonces, digamos, eso generó, digamos, una forma de desaliento que hizo que dejaran de buscar ese trabajo. Perdón. Bueno, otra, digamos, de las definiciones importantes es el tema de la categoría ocupacional. Digamos, ¿qué lugar ocupa el trabajador con relación a los elementos que utiliza, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos a los asalariados, digamos que es toda persona que trabaja en relación de dependencia, que las herramientas se las otorga el patrón o empleador. Tenemos a los empleadores, que son de alguna manera trabajadores independientes, que emplean a trabajadores. Los trabajadores por cuenta propia, que son trabajadores independientes, pero con la diferencia que no tienen ningún tipo de, digamos, no contratan otras personas para realizar su actividad, hacen una actividad, digamos, solitaria de alguna manera. Por supuesto, utilizan sus propias maquinarias, sus propias instalaciones o instrumentales. Y los trabajadores familiares sin remuneración, que antes señalaba, digamos que son aquellos que justamente trabajan generalmente para un familiar. ¿Cuál es la importancia de estos grupos? En primer lugar, que las categorías más importantes, la categoría más importante es la de asalariados. Son los trabajadores que están en relación de dependencia, son los que de alguna manera sobre los que de alguna manera se legisla principalmente, digamos, las condiciones de trabajo. El contrato de trabajo está referido a ellos, la ley del contrato de trabajo está referida a ellos. Son los trabajadores que generalmente son los que están organizados en sindicatos. Además, son casi prácticamente las 3/4 partes de los ocupados. Entonces, digamos, tienen una importancia, su evolución tienen una importancia fundamental. Después vamos a ver que también esto se puede dividir en distintas categorías. Bueno, los empleadores, digamos, son un número muy pequeño, alrededor del 5%. Y otro grupo importante son los trabajadores por cuenta propia. Este grupo es un grupo muy, pero muy heterogéneo, ¿no? donde aparece la persona que limpia los vidrios en la esquina de la calle, los cartoneros, hasta un abogado, digamos, de una multinacional que trabaja de manera independiente. Entonces, es un grupo muy, pero muy heterogéneo, donde los ingresos, digamos, tienen una heterogeneidad muy, pero muy grande. No digo que entre los asalariados no exista eso, pero entre los trabajadores por cuenta propia es mucho más importante. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos otra de las problemáticas de empleo. Ya vimos de qué se trataba con la desocupación. Ahora vemos este fenómeno de la informalidad. La informalidad, en primer lugar, también es un fenómeno muy heterogéneo, complejo y multidimensional, que tuvo históricamente un tratamiento, digamos, que fue cambiando con el tiempo. Es una, digamos, de las categorías relacionadas con las problemáticas laborales más controversiales, porque hay muchas teorías sobre el tema de la informalidad, pero, digamos, nosotros justamente desde el Ministerio de Trabajo, utilizamos un poco la definición también de la organización recomendada
por la Organización Internacional del Trabajo, y entonces los identificamos a la economía informal como este conjunto de trabajadores y o unidades productivas que desarrollan sus actividades al margen de las normas que las regulan. Y en el diagrama que tenemos ahí debajo, vemos, bueno, cuál es la definición, digamos, que es la que recién expresé, y cuáles son los distintos actores económicos de esta economía informal, que son las unidades productivas, formales o informales, y los trabajadores formales e informales, y que se distinguen de distintas maneras. Para las unidades productivas, la informalidad es el incumplimiento total de las normas tributarias, contables y laborales. Es decir, que, digamos, no pagan los impuestos, no pagan las contribuciones que tienen que pagar para, digamos, a los trabajadores, digamos, no cumplen ninguna de las normas. Esos son las unidades productivas informales. Para los trabajadores son las actividades también al margen de la norma, y en este caso hay una diferenciación para los informales entre la informalidad, entre los asalariados, que serían aquellos trabajadores, digamos, donde los propios empleadores no les realizan sus aportes y contribuciones, ¿sí?, para que ellos puedan, digamos, encontrarse dentro de la seguridad social. Y en el caso de los independientes, ellos son sus propios, de alguna manera, sus propios patrones y deberían realizar sus propios aportes, ¿sí? En el caso de las características que asume la informalidad, o en las unidades productivas informales, son generalmente de baja productividad, están generalmente unidades productivas, digamos, pequeñas, que generalmente son de muy difícil visibilidad, ¿sí? Y en el caso de los trabajadores es esta inserción precaria y la desprotección social. Una cuestión también importante es separar, digamos, dos conceptos que son los de informalidad y de precariedad. Un trabajador informal es precario, pero un trabajador precario puede no ser informal. ¿Por qué? Porque la precariedad tiene otros condicionamientos. Por ejemplo, un trabajador que tiene un contrato por tiempo determinado, de 3, 6 meses, es un trabajador precario. No sabe, digamos, después de que ese contrato finaliza, si va a volver a trabajar o no. Entonces tiene determinada precariedad. Un trabajador cuya, digamos, que no tiene seguridad en el trabajo, que no tiene las condiciones de seguridad en el trabajo, por ejemplo, un trabajador de la construcción, que no tiene los materiales de protección, un casco, los guantes, etc., es también un trabajador precario. Entonces hay que dividir estas dos definiciones que no son exactamente lo mismo. Otra definición importante con respecto a las problemáticas laborales es la definición de vulnerabilidad, que es la probabilidad de las personas de quedar desocupadas durante un cierto tiempo. Digamos, todas las personas, digamos, pueden quedar desocupadas, pero habría como una diferencia, digamos, de probabilidades de acuerdo a diferentes características. Yo acá les estoy mostrando en el gráfico algunas de esas diferentes características. Fíjense, por ejemplo, es más probable que una mujer quede desocupada que los varones, aunque la diferencia no es muy grande, pero fíjense que las mujeres tienen una tasa de desocupación del 6,7% y los varones del 6%.
Con respecto a la edad, es mucho más fácil que quede desocupado un joven que una persona adulta. El joven de 18 24 años tiene una tasa de desocupación de 18,9%, mientras que alguien de 35 o 49 años tiene apenas el 3,5%. Por supuesto, esto tiene que ver, y eso lo vamos a ver un poquito después, con qué lugares, qué grados de inserción tiene cada uno de estos grupos, ¿no? Los jóvenes generalmente se incorporan por ser su primer trabajo, en mayor medida a empleos no registrados, lo que hace que ese empleo sea más precario, tenga poca duración y quede desocupado rápidamente y entonces vuelva muchas veces a generarse un círculo defectuoso, no virtuoso de trabajo y desocupación. Lo mismo sucede con los niveles educativos. Y acá lo que vemos es que en realidad, digamos, el único nivel que tiene una distinción muy grande con respecto a la tasa de desocupación es el terciario universitario completo, donde la tasa de desocupación baja al 2%, pero fíjense que el resto de los niveles educativos no tienen grandes diferencias, es decir que, claro, obtener el secundario completo, que es una cosa que se estimula mucho y se repite mucho, después vamos a ver otro gráfico muy significativo con relación a esto, es una condición necesaria pero no suficiente para conseguir empleo. Condición necesaria porque en general, digamos, de alguna manera también, cuando las empresas realizan las tareas de selección, las ponen como un condicionamiento, pero no necesariamente, digamos, es utilizado esos saberes que tienen los trabajadores para las tareas que después realizan. Bueno, y otro concepto, que es un concepto polémico, digamos, que es el concepto de la empleabilidad, ¿no? Que es esta probabilidad que tienen las personas desocupadas de conseguir un empleo en un periodo dado, depende de muchos factores, que depende de la edad. El otro día, en un curso que nos brindaron a gente del ministerio, alguien hablaba de un estudio que demostraba que las personas lindas tienen mayor posibilidad, parece ridículo, pero las personas más lindas tienen mayor probabilidad de conseguir un empleo y de mejor salario que las personas feas. Entonces esto, por supuesto, la empleabilidad depende de muchísimos factores, del sexo de las personas, de la presencia de las personas, de la edad, por supuesto también del nivel educativo, bueno, es innumerable las variables que pueden tener que ver con ese concepto. Pero quería mostrarles la próxima diapositiva, esto que es muy interesante, porque fíjense, entre el 2003 y el 2022, digamos, la barra, son las barras que todas son el 100%, el primer grupo de barras, el color más claro, son las personas en edad de trabajar, la proporción de personas en edad de trabajar, que tienen hasta secundaria incompleta. ¿Sí? Fíjense que hay una caída muy importante de las personas que tienen secundaria incompleta, es un 15%, es un valor muy importante, es decir, que la sociedad argentina, la población argentina, se ha educado en mayor medida por
por diferentes razones, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera, si recordamos aquellos que tenemos más edad, recordamos la década del 90, donde la desocupación se disparó, digamos, ¿no? Pasó de que era un 6% a terminar arriba del 20%. Se decía que las personas, los individuos, eran culpables de su propia situación, y entonces decían que se tenían que educar más, que tenía que haber una educación permanente. Ahora bien, la empleabilidad para esas personas que sí se educaron, ¿no? Digamos, hay una nueva ley de educación que hace que la educación secundaria sea obligatoria, aunque esto no se cumpla en su totalidad, pero digamos, esto llevó a que una mayor cantidad de jóvenes terminen su secundaria, y lo vemos reflejado en este gráfico. Fíjense que los que tienen secundaria completa y terciaria incompleta pasan del 36 al 46%, es un 10 puntos más. Es muy importante esto. Es una transformación muy, muy grande de la situación educativa del país. Incluso los que tienen universitaria, terciaria universitaria completa, también subieron 5 puntos. Entonces, ¿qué es para una persona que en el 2003 terminó la secundaria? ¿Sí? Tiene secundaria, supongamos que tenía trabajo en ese momento, lo perdió por la crisis, etc. En el 2022 tiene, digamos, mayor competencia. De alguna manera tiene una menor empleabilidad porque hay una mayor cantidad de personas que tienen ese mismo nivel educativo y otras personas que tienen un nivel educativo superior. Y entonces, esa concepción de empleabilidad es un término relativo, es un término que lo que nos permite es ubicar a las personas en una fila de acuerdo a todas estas situaciones. A ver, el primero va a ser el más lindo, el que tiene más niveles. Va a ser él, además. Bueno, perdón. No, es coherente con los datos que decís. Perdón, pero bueno. Perdón que además no uso no, pero porque dijiste que la tasa de desocupación de mujeres era seguro, más alta. Seguro. No, pero además el chiste. No, pero está bien decirlo porque yo estoy hablando todo. No, pero es una buena, además, quería disculparme también por eso al principio, y me olvidé que uso un lenguaje, digamos, todo en masculino, y estamos hablando de toda la población, pero que es más complicado sino para el relato. Lo vamos a tomar como genérico, de uso genérico. Exacto. Pero me refería a que cuando dijiste él, también lo vinculaba con esto de la mayor tasa de desocupación. Exactamente. Entonces va a ser el más lindo, el más educado. El más educado, digamos, el que... Y algunos otros tipos de competencias, ¿no? Que ahora son muy importantes, qué sé yo, tener determinadas relaciones personales. Bueno, una cuestión significativa es que, de acuerdo a algunas encuestas, las personas que consiguen empleo, casi las 3/4 partes las consiguen por conocidos, por allegados. Entonces también, ¿qué tiene que ver esa empleabilidad? Uno puede ser incluso el más lindo, ser el más educado, tener la mejor predisposición para el trabajo y no conocer a la persona adecuada para poder conseguir ese trabajo. Entonces, digamos, es un concepto que me parecía importante mostrar, pero que es muy relativo. Bueno, pasamos. Ahora los voy a aburrir un poquito con el tema de las tasas. O sea que, podemos decir, no utilizamos empleabilidad a veces para algunas cuestiones, pero lo podemos definir que ahí no se constituye una cuestión de mérito. Para nada, sino ahí se entremezclan las capacidades laborales con los prejuicios. Y con exactamente. Hay una parte, seguramente, de mérito, digamos, por supuesto, pero también está todo lo otro, ¿no? que no. Que, digamos, que siempre se soslaya.
Digamos, que siempre se soslaya y se deja de lado, no se nombra, digamos, ¿no? Pero está ahí presente siempre, digamos, que es muy importante. No es lo mismo, por eso, esto que yo señalaba, ¿no? ¿Qué la vida tiene incluso una persona que, digamos, que es meritoria, que quiere salir de un barrio humilde, ¿sí? que logra terminar su escuela secundaria, que comienza a estudiar una carrera universitaria, pero que los únicos conocidos que tienen son los del barrio. ¿Cómo hace para conseguir un trabajo? Es mucho más difícil. Bueno, están las oficinas de empleo. Sí. Pero digo... En otros módulos lo vamos a ver. pero digo, es complejo y, digamos, no hay que olvidar, digamos, tampoco esa situación, ¿no? Entiendo que también la dinámica propia del mercado de trabajo también es más favorecedor o menos favorecedor para que esa persona consiga trabajo. Seguro, más allá de todas las condiciones propias, digamos. Seguramente, porque también va a estar determinado por qué ramas de actividad, por ejemplo, no solo, yo decía, el crecimiento, o el crecimiento, digamos, la mayor generación de riqueza, es una condición necesaria pero no suficiente. ¿Por qué es una condición necesaria pero no suficiente? Porque depende de las ramas de actividad que justamente se dinamicen con ese crecimiento, tiene que ver con una mayor, digamos, necesidad o no de mano de obra. Entonces, si ese crecimiento se presenta, digamos, con un crecimiento muy importante de la industria, con un crecimiento muy importante de la construcción, seguramente va a haber mucho mayor demanda de trabajadores que si ese crecimiento se da solamente por un crecimiento ligado al sector agroexportador, que solamente concentra el 5% del empleo registrado del país. Entonces, digamos, por supuesto, la dinámica de ese crecimiento es muy importante y, digamos, nunca hay que dejarlo de lado. Bueno, entonces, volviendo a esta parte aburrida de las tasas, un poco porque lo vamos a ver en algunas de los gráficos siguientes, y además ya lo vimos antes y no aclaré de qué se trataban, estas tasas, ¿no? Bueno, la tasa de actividad, que es esta relación entre la población económicamente activa, que vimos que eran los ocupados más de dos desocupados, sobre la población total. ¿Qué nos indica esto? Bueno, ¿cuál es la actividad general en el país? ¿No? En Argentina estamos alrededor del 47% de la tasa de actividad, es una tasa de actividad muy alta, es más, tenemos la tasa de actividad más alta justamente en el primer trimestre de 2023, se registró la tasa de actividad más alta de toda la serie de 2003, que es desde donde se releva la encuesta permanente de hogares actual, digamos, con el sistema actual. La tasa de empleo, que es la relación entre todos los ocupados con respecto a la población total. Cuando hablo de todos los ocupados, hablo de la definición de los ocupados, que es al menos esa persona que al menos tenía una hora de trabajo. Por supuesto, digamos, esto, digamos que además uno puede decir de nuevo, ¿no? Decir, bueno, pero una hora de trabajo, bueno, pero hay maneras, digamos, las bases de la encuesta permanente de hogares están disponibles para toda la sociedad. Aquel que pueda manejar un poco de estadística puede mirarlo, puede pensar en otras categorías, digamos, puede cortar esas categorías por la cantidad de horas trabajadas. Es más, después, digamos, si nos da el tiempo, les voy a mostrar dónde ustedes pueden ver, digamos, algunas operacionalizaciones con respecto a esto que hacemos incluso acá en el Ministerio,
de cantidad de horas trabajadas, pero, digamos, es esa situación, es decir, serían de alguna manera también las personas que de alguna manera generan la riqueza, toda la riqueza del país, ¿no? ¿Qué proporción es esa cantidad de personas? Estaría de alguna manera demostrada en la tasa de empleo. Y a mí me parece que incluso, digamos, porque siempre se pone como central la tasa de desocupación, tasa de desempleo, que me parece que es un indicador mucho más fidedigno de lo que es la generación de empleo y de la situación laboral de un país, que es la tasa de desocupación. Y bueno, y otra cosa más, la tasa de empleo también batió un récord en el primer trimestre de 2023, fue la tasa más alta desde el 2003. Bueno, y si miramos históricamente, pero que no es comparable con la EPH anterior, que no era continua como esta, es la más alta de toda la serie de 1974. Bueno, la tasa de desocupación, que es la población desocupada, lo definimos anteriormente, sobre la población económicamente activa, se dice. La tasa de subocupación horaria, población subocupada, sobre población económicamente activa, y la última tasa, para no aburrir más, es la tasa de empleo no registrado, que es la relación entre los asalariados sin descuento jubilatorio y el total de asalariados. Fíjense que todas estas tasas están relacionadas, ¿no? Acá esto de alguna manera digamos, es un ejemplo, no quiere decir que exactamente se comporten así, pero uno puede ver que distintos comportamientos, por ejemplo, de la tasa de desocupación, un mismo comportamiento de la tasa de desocupación puede estar explicado de dos maneras diferentes. Fíjense en la segunda y la tercera fila. ¿Sí? Fíjense, la tasa de desocupación baja en las dos, pero con, digamos, condiciones diferentes de la tasa de actividad y la tasa de empleo. Fíjense, en la primera baja la tasa de actividad y se mantiene la tasa de empleo. ¿Esto qué quiere decir? La tasa de actividad es la cantidad de población económicamente activa con relación a la población total. Esto está diciendo que hubo una menor cantidad de trabajadores que salieron a buscar trabajo o a intentar, o que hay una mayor cantidad de personas que abandonaron la búsqueda de empleo. Y la tasa de empleo, que es la relación de los ocupados con la población total, se mantuvo. Entonces, la explicación de esa caída de la tasa de desocupación no se da por una mayor creación de puestos de trabajo, sino por la disminución de la cantidad de personas que se encuentran dentro del mercado de trabajo. Pero en la tercera fila vemos lo contrario, vemos que la tasa de desocupación bajó, pero acá la tasa de actividad se mantiene constante, es decir, la relación entre la población económicamente activa y la población total es igual, pero sube la tasa de empleo. Esto quiere decir que se generaron una mayor cantidad de puestos de trabajo sobre la población total, y esto hizo justamente que los desocupados pudieran conseguir trabajo y así disminuir entonces la tasa de desocupación. Entonces, por supuesto, estos son ejemplos y que en la realidad muchas veces no se presentan exactamente así, porque además tenemos que tener otra cuestión, que los enloquezca con esto, que tiene que ver con lo que se llama el coeficiente de variaciones. Y como estos que están relacionados con una encuesta, el coeficiente de variaciones quiere decir que debido a la muestra nosotros
podemos decir lo que decimos con determinado error estadístico, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una tasa de 10% y tenemos un 5% de coeficiente de variación. Esto va a significar que nosotros podemos decir que esa tasa de desocupación en realidad estaba entre el 9,5% y el 10,5%. ¿Sí? A mayor coeficiente de variación, ese rango es más alto, entonces también hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces las variaciones son tan pequeñas que lo que nos están diciendo es que no varió nada en realidad, porque justamente el coeficiente de variación se cruza. Espero que esto esté claro. Es medio confuso, pero cualquier cosa me preguntan y hacemos preguntas. No sé si... Sí. Bueno, sí, si te parece, bueno, nadie estudia, yo no estudié para maestro de ceremonias, así que vamos a hacer lo mejor posible. Vamos a hacer en la grabación un cortecito ahora, digamos, para que también ustedes descansen, para que descanse Daniel. Entre 5 y 7 minutos le pedimos que no se vayan del Zoom, sino que simplemente si quieren apagan la cámara. Yo lo que voy a aprovechar ahí, algo creo que por eso decía que omití al principio, también en la mesa nos acompaña María García, y acá un poco que... fuera de la pantalla, pero presentes, hay compañeros Sandra y Marancina, compañeras que no entran. y un poco Marisa, Marisa, digamos, nosotros tenemos la función acá no solo de acompañarlo, Daniel, para que no se sienta solo, sino justamente de poder ir comentando, así que les agradezco los comentarios que también que virtieron en esta parte. Y todo el equipo de compañeros y compañeras que está conectado desde sus puestos de trabajo. Bueno, así que cortamos en este momento unos 5 o 7 minutos como mucho y seguimos con la segunda parte.